hicimos un poco fue hacer los tests donde comprobamos que el número de soluciones que teníamos era la misma que teníamos contenidas en esos conjuntos abstractos, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, esto la verdad deja bastante que desear. Ya decíamos que los tests estos pues, han sido bastante rápidos, entonces la verdad es que esto había que limpiarlo, ¿vale? Entonces hemos hecho un gran refactoring y ahora vamos a hablar bueno, me he habituado a hablar en términos de máquinas abstractas, entonces hemos implementado una máquina abstracta que se encarga de gestionar todo el proceso de ejecución, ¿vale? Todo el proceso de ejecución. Entonces, ahora lo veremos. Pero comentar así rápidamente que este sería el test, ¿vale? Aquí ya hemos hecho más. Por ejemplo, aquí tenemos un test muy simple, luego tenemos también tests de contrarios, tests en los cuales tú puedes ya definir, que veremos porque he definido ya el concepto de instancia, podemos definir posiciones y ver si esas instancias en esa posición pues tienen o no tienen solución, que es un poco lo que hacemos aquí. Todas estas instancias que hemos comprobado de L4 pues no tienen solución, entonces eso es lo que comprobamos. Si te fijas, realmente la ejecución es esto, ¿vale? Realmente es definir la máquina, darle la instancia, todas estas son instancias incorrectas, le decimos inicialízate la base de datos, en este caso es una inicialización donde la base de datos ya veremos, es una base de datos la que ya tiene la semilla, que es un phi conjunto abstracto, no mock, ¿vale? Y hace la ejecución y luego comprueba si tiene o no tiene solución. En estos casos no va a tener solución. Pero bueno, de decir que, como aquí puedes ver, acabo de ejecutar antes de ponerme a grabar los tests, todos los tests para de 4 a 10 y esto ya realiza internamente la verificación. Es decir, get certificate previo a dármelos ya ha hecho la verificación, ¿vale? Si no, hubiese reportado un error, una excepción, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir entrando paso a paso en eso. Vamos primero a ver el concepto de instancia y qué cambios hemos tenido que hacer para poder implementarlo, ¿vale? Entonces, el concepto está realmente relativamente sencillo porque la idea es definir cuáles son las posiciones de reinas que ya son por defecto, pero claro, eso trae consigo tener una serie de posiciones que son incompatibles, que no van a poder ser válidas, porque son posiciones a las que esas posiciones de reinas que hemos puesto atacan, por lo tanto van a ser incompatibles. Entonces, ¿qué haremos? Lo que haremos será aplicar una serie de restricciones sobre todas esas celdas, bloqueándolas para que no puedan recibir padres y tampoco se puedan ejecutar. Entonces, aquí esto es lo que hace, realmente es esto, ¿vale? Entonces nosotros podemos ir incluyendo los colores de las posiciones o posiciones por fila o columna, como lo queramos, y luego le podemos decir, bueno, pues dame las posiciones que están bloqueadas. ¿Cuáles son las posiciones bloqueadas? Todas esas celdas que son atacadas por las reinas que hemos definido, por lo tanto son incompatibles. Entonces todas esas las fijamos como incompatibles y bloqueamos. Entonces, si nos vamos al timeline, veremos que en la celda lo que hemos definido ha sido un nuevo atributo que es ese atributo de bloqueate, que por defecto está falso, pero que claro, si lo cambias, pues eso, ¿eh? Y lo que tenemos es ese bloqueo hace que no se pueda añadir más padres. Eso traerá que no sé, que la ejecución si se ejecutará fuera incorrecto, ¿vale? Pero bueno, en el timeline, bueno, aquí tenemos esta operación para bloquear una celda, pero tampoco. La propagación sí que ha sido aquí, volvemos a controlar de que no ejecutemos ninguna celda que hayamos bloqueado. Porque una vez que está bloqueada ya sabemos que no vamos a obtener nada de esa celda. Porque esa celda es incoherente, es incompatible con las posiciones por defecto de la instancia. Entonces, estos son más o menos los cambios que hemos tenido que hacer. Entonces, ahora, una vez hechos estos cambios, nosotros podemos darle a nuestra máquina una instancia, como veremos, que pongas unas reinas ya. Y de eso nos retornará un subconjunto de todo ese phi, un conjunto solución, ¿vale? Un conjunto solución, si lo quieres ver así, en donde esas reinas tengan que estar en esas posiciones, ¿vale? O no, o puede que ese conjunto sea vacío, no teniendo solución, como ha sido los casos que hemos comprobado antes. Bien, entonces, esto por aquí. Vamos a entrar ya a lo que es la máquina. Bueno, la máquina, ¿no? ¿Qué es esto de la máquina? Bueno, la máquina tiene todos los elementos, todos los componentes que hemos ido definiendo.
Es decir, tiene el timeline, tiene la base de datos, tiene, bueno, aparte de que puede tener el conjunto de solución, en este caso lo hemos tenido que añadir, pero eso sería alternativo. Tiene la instancia que recibimos, los pasos, va a hacer toda esa ejecución. Vamos a ir paso por paso. La construcción pues es definir todos esos campos, ya hemos visto cómo se define el board, cómo se crea el timeline, cómo se inicializa. Sí que es cierto que aquí hemos hecho un matiz, que es la creación de init base de datos, la inicialización de la base de datos. Como os acordáis, tenemos una semilla, ¿no? Tenemos que introducir el elemento semilla, que es o bien es el MOOC, que es exponencial, acordaros, o es ese tipo abstracto de datos que, bueno, no es un tipo abstracto de datos, sino es una estructura de datos exponencial que tiene la propiedad de que tiene un poder exponencial de abstracción. Bien, entonces eso es la idea. Entonces, cuando nosotros definimos y inicializamos la base de datos con este método, pues creamos eso, ya hemos inicializado la base de datos con eso, con esa semilla. La aplicación del init es un poco lo que habíamos visto, tenemos que propagar el primer paso para que se pueda ya empezar desde el cero a construir desde el pivote, pero vale, con eso ya está. Pasamos a la ejecución. La ejecución es relativamente pues lo que hemos visto, tampoco cambia mucho, es decir, la ejecución lo que va a hacer es ir paso a paso, hacer un paso. ¿Y qué va a hacer con el paso? Va a coger ese color, va a coger cada una de las celdas, va a decir, bueno, esta celda la puedo ejecutar, está bien, tiene padres, no tiene padres, tengo algo para ejecutar, para todavía poder hacer más énfasis, ¿no? En ese hecho de que esa celda pues no esté bloqueada, sea válida, tenga algún conjunto, ¿vale? Y eso, ¿no? Entonces, si hace eso, si cumple las condiciones, pues entonces la ejecutamos. Eso llevará consigo la creación, el aumentar la construcción de ese grafo. Si ese grafo se construye exitosamente, entonces perfecto, podremos aplicar una propagación de esa celda como padre de otras y demás, pero no. Acordaros que aquí posible que nos encontremos, por ejemplo, como el caso que teníamos aquí, ¿vale? En el que estos dos casos en los que no se podía, después de realizar esa operación de ejecución de la celda, pues obteníamos un conjunto incompatible, un conjunto vacío, por tanto, no era válido. Bien, entonces, aspectos de getters, pues sí que hemos hecho dos aspectos, ¿vale? Que es, vale, si tiene solución, ¿vale? Comprobamos obtenemos el conjunto solución, porque aquí, si te fijas, aquí nosotros guardamos la solución. Estamos guardando la solución. Cuando nosotros ejecutamos el pivote final, guardamos el conjunto solución. Ese conjunto solución que guardamos luego nos sirve para poder saber si tiene solución, si no tiene solución y demás, porque vamos leyendo eso, además de poder valernos para poder leer todos los resultados, hacer lecturas. Bien, por ejemplo, aquí tenemos un método que nos devolverá todas las soluciones, todos los certificados, pero además comprobando todos los certificados. Bien, entonces hasta aquí sería la máquina. Decir que tenemos para poder comprobar o leer, bueno, podemos leer utilizando esto. A ver, podemos realizar lecturas utilizando el método ¿vale? De la interfaz, ¿no? Podemos realizar lecturas. De hecho, a ver, para poder ver el ejemplo, se puede ver aquí cómo hemos hecho alguna lectura. Mira, aquí se puede ver este método que es cómo hemos hecho la lectura de una sola instancia. Bueno, aquí de todas, pero bueno, se puede hacer de una, de toda la que queramos. Entonces no hay ningún problema en ese sentido, ¿vale? Entonces, el checked, que lo que hacemos es comprobar los certificados. Si os acordáis, para comprobar los certificados lo que hacíamos era coger los que son compatibles y ir recorriendo toda ese certificado, esa ruta, ese camino, para ver que todas esas posiciones de reinas son compatibles con cada una de las posiciones. Entonces, haciendo eso, pues podemos saber si el certificado es correcto o no es correcto. Bien, eso es un poco así. Vale, y luego para comprobar todo lo que hacemos es simplemente nos damos una lista de certificados y lo vamos pasando
y ya está. Entonces no tiene más. Esto es todo para la verificación. Comentar que aquí en tesis, bueno, ya aparecen comprobadas, ya se comprueban y ya está, ¿vale?